Yo dije, dioses sois. ¿Es correcto decir que un ser humano puede ser Dios? ¿O que hay dioses que son seres humanos? La respuesta puede ser sí y no, dependiendo del contexto y dependiendo a qué se está refiriendo el escrito. Si es hebreo, si es griego y en el contexto a quién se está refiriendo para poder saber si una persona puede ser llamada Dios. Para ver esto, vamos a ver algunos textos bíblicos y en el original cómo se escribe la palabra y qué significa para evitar confusiones, ya que mucha gente cree que Jesús está diciendo que la ley de Moisés o la ley de Dios dice que somos dioses, pero no, eso no lo dice. Si pueden ver el versículo, Juan 10:34 está diciendo vuestra ley. Le está diciendo a quién, a los judíos, a la gente que lo atacaba, a la gente que para empezar ya estaba corrompida. En el tiempo de Cristo ya estaba corrompido los escritos, las creencias y todo. Y Jesús vino a poner un estate quieto prácticamente y decir, ¿sabes qué? Se acabó. Vuestra ley dice, dioses sois. Pero eso no es lo que dice la ley de Dios. Vamos a verlo y vamos a analizar los versículos para llegar a la verdad. Juan 10. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Pueden ver la incongruencia de los judíos? En ese momento, como ellos decían, se escandalizaban de que Jesús decía, soy hijo de Dios. Y se escandalizaban, ¿cómo que es hijo de Dios? O sea que ya se cree Dios porque es un hijo de Dios. O sea, al ser hijo de Dios, pues es un Dios, se cree Dios. Y lo querían matar. Y Jesús les dijo, a ver, si en vuestra ley, vean esa palabra, vuestra ley, y ahorita vamos a comprobar que no se refiere a la ley de Moisés. Jesús les dijo, no está escrito en vuestra ley, dioses sois. O sea, descaradamente en la ley de ellos, porque ya estaban corrompidos, ya de plano, casi como ahorita la Iglesia Católica, de cómo ellos al Papa y a ciertas personas casi son como dioses, o a ciertos santos y todos ya los tienen en idolatría. Entonces Jesús les dijo, no está escrito en vuestra ley, dioses sois. O sea, ya ven descaradamente son dioses. Y a mí me acusan porque digo hijo de Dios, ni siquiera estaba diciendo ahí soy Dios. Él dijo, hijo de Dios soy. Entonces se escandalizaban porque decía hijo de Dios, pero ellos en su ley decía directamente dioses sois y ahí no decían nada. O sea, es una incongruencia de esos tiempos. Ahora vamos a ver esa palabra donde Jesús dijo en vuestra ley y hasta les dijo sarcásticamente, les dijo, y la escritura no puede ser quebrantada. O sea, la escritura que ellos tenían la escritura en ese momento, porque ya tenían dogmas y creencias que ni siquiera eran de la Biblia, Antiguo Testamento, la real, sino que tenían escritos que de todas las... Había más o menos 21 denominaciones llamadas sectas en ese momento, 21 sectas judías para los tiempos de Cristo. O sea, eran aproximadamente las más fuertes. 21 sectas judías con creencias ya todas distorsionadas y raras. Entonces, imagínense, es como ahorita que el catecismo, que el libro del mormón, que un montón de cosas que ya no están en la Biblia, pero siguen siendo ley para esas personas, esas religiones. Asimismo, en los tiempos de Cristo ya había cosas y leyes de ellos que no eran de Dios, eran cosas de hombres, eran leyes humanas. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver cómo en la Biblia jamás dice que un humano puede ser Dios. La palabra Elohim es una palabra que se usó en el Antiguo Testamento para referirse a Dios, dioses o jueces. Esta palabra es plural, por lo tanto se puede usar para Dios, dioses o jueces. El Nuevo Testamento se escribió en griego, y en griego para decir Dios, independientemente si fuera un Dios verdadero o un Dios falso, para decir Dios o dioses es Theos, y para decir jueces o juez es krites. A diferencia de lo que vimos en el Antiguo Testamento en hebreo, para decir Dios era Elohim, pero también podía usarse Elohim para decir jueces. Aquí podemos ver, hermanos, claramente cómo en el hebreo, o sea, en el Antiguo Testamento, cuando la palabra Elohim aparecía en los escritos,
Los traductores lo traducían a los idiomas dependiendo del contexto, si iba a ser como jueces, o si iba a ser dioses, o iba a ser Dios. En algunos casos se llegó a traducir como ángeles. Entonces, la palabra Elohim, como lo que refleja y lo que significa es una autoridad, es la autoridad, por lo tanto, es la palabra que se traduce de Dios. Y también se traducía como jueces o dioses. Ahora, en el griego ya tenemos, como lo vemos ahorita, ateos para Dios o para dioses y crités para jueces. Entonces ya es más claro en el griego poder entender cuando se habla de dioses o cuando se habla de jueces. Ahora, cuando habla de teos, simplemente es deidad y solamente hay un Dios verdadero. Entonces, todas las demás citas o lugares donde veamos dioses y que no se hable del Dios verdadero, entonces son dioses falsos. Porque como solo hay un Dios verdadero, todos los demás son dioses falsos. Ahora, un Dios no es un juez. Aquí es donde quiero que entendamos. Un Dios no es un juez. Un Elohim, sí puede ser un juez. Pero un Teos no puede ser un juez. Un Teos es un Dios. Y tenemos que ver si ese Teos es el único Dios o es un Teos falso. Entonces vamos a ver cómo Jesús dice, no está escrito en vuestra ley, Teos son. O sea, y en la ley, dígame dónde en la ley viene que los humanos son Teos. O sea, hablando de dioses. Porque como les muestro, o sea, Elohim sí puede ser juez o puede ser Dios. Pero Jesús no dijo dónde, que la ley dice crités, no, dice teos. Entonces, ¿en dónde la ley dice que un humano es un Dios? No un juez, un Dios. No está en ningún lado en la ley. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Como pueden ver aquí, Jesús les dijo que en vuestra ley, o sea, la ley de los fariseos, la ley corrupta que ellos tenían, dice que los humanos son teos, o sea, deidad, y no crités, que eso sería jueces. Muchas personas, con el afán de justificar que se le puede llamar teos a un humano, dicen que en Salmo 82 Dios le llama así a los humanos, y que supuestamente esa cita de Jesús es una cita de Salmos 82. Vamos a ver si en realidad en Salmos 82 es la cita que Jesús dice vuestra ley. Pero antes de eso, vamos a ver si es cierto que el Salmos es la ley, porque los judíos diferenciaban los escritos de diferentes maneras: la ley, los escritos y los profetas. Vamos a ver esto. Para los judíos, la ley, en hebreo Torah, se refiere específicamente a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, también llamados Pentateuco o Ley de Moisés. El libro de Salmos pertenece a otra categoría, dentro de las escrituras hebreas conocida como escritos, Ketubim. La Biblia hebrea se divide en 3 secciones principales: Torá, la ley, los 5 libros de Moisés; Nebihim, los profetas. Incluye libros históricos y proféticos como Josué, Samuel, Isaías, Jeremías, etc. Ketubim, los escritos. Incluye Salmos, Proverbios, Job, etc. Así que Salmos no era parte de la ley, sino más bien un libro de poesía y alabanza dentro de los escritos. Mucha gente, para justificar que se le puede llamar dioses a los seres humanos, dicen que supuestamente Jesús citó la escritura, que Jesús ahí en Juan está diciendo vuestra ley, que esa ley se refiere a la de la cita de Salmos. Pero como vimos, Salmos no es la ley, así que en la ley no viene esa frase de que los humanos son dioses. Y para ver que, vamos a ver en Salmos a qué se refería cuando dijo dioses, porque vamos a ver algunas versiones y vamos a ver que en realidad la palabra Elohim, que es de Salmos en hebreo, se está refiriendo a los jueces y no a teos como en el griego, o sea, a una deidad. Porque sabemos que para en el griego, si Jesús hubiera citado que eran jueces, ya vimos que es crités, pero Jesús no citó crités, citó teos, de dioses, de la ley falsa de esos fariseos. Salmos 82. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Mi decreto es, ustedes son Elohim, dioses, jueces.
hijos del Altísimo, todos ustedes. La Biblia de las Américas. Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. Tanaj judío. Salmos 82. Salmo de Asaf. Dios está presente en la congregación divina, juzga en medio de los jueces de la tierra. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los malvados? Defended al desvalido y al huérfano. Haced justicia al afligido y al pobre. Librad al desvalido y al menesteroso. Sacadlos de la mano de los malvados. No saben ni quieren entender. Siguen andando en tinieblas. Por eso están sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije, jueces justos sois, y todos vosotros hijos del Altísimo. Como pueden ver, en Salmos se usa la palabra Elohim para referirse a jueces. Aunque esa palabra puede referirse a dioses, todas las versiones fuertes y famosas hacen referencia a los jueces, ya que se refiere a esto. Las demás versiones, que también son fuertes y famosas, que lo marca como dioses, cualquier persona que interprete esas Biblias también reconocen que se refiere a jueces. En la teología nadie discute que son jueces, porque de hecho la misma palabra en hebreo Elohim se puede traducir como jueces, así que no hay ninguna contradicción. Aquí el punto es cuando Jesús les dijo a los judíos, vuestra ley, o sea, la ley de ellos. ¿Cómo dijo? ¿Dijo krites, que es jueces en griego? No, dijo teos, que es de deidad. Por lo tanto, como solo hay un Dios, y ahorita vamos a ver cómo solo hay un Dios, no pueden ser los humanos dioses, porque serían dioses falsos. Sí puede ser krites, o sea, jueces, pero teos no. Y es lo que vamos a ver ahorita, cómo solamente hay un Dios, y cómo la palabra Elohim se traduce como jueces en muchos casos en el Antiguo Testamento.